Bueno, espero que estén todos bien. Vamos a dar comienzo a la clase 2 de corazón en este curso que estamos dando online del Departamento de Biofísica de SBCC2 2020. Y los temas que vamos a tratar en esta segunda clase van a tener que ver con el automatismo, es decir, lo que tiene que ver con el miocardio de conducción del corazón y el acoplamiento, excitación, contracción en el músculo cardíaco contráctil. De nuevo, la bibliografía la tienen aquí abajo. Estos son todos excelentes libros a los que pueden recurrir en estas circunstancias. Entonces, respecto al automatismo, que es lo primero que vamos a discutir, tenemos que ver la secuencia de conducción normal que existe. Fíjense, esta es justamente es un registro de lo que se produce en estas circunstancias. Fíjense, acá tienen el nodo sinusal, vean cómo hay haces preferenciales de conducción hasta el nodo auriculoventricular. Luego tenemos el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda, y luego la red de Purkinje que se distribuye en todo el ventrículo y de ahí pasa al miocardio contráctil ventricular. En este caso acá, el miocardio contráctil auricular. Esos nosotros ya los estudiamos en las clases anteriores. Entonces nos interesa en la clase de hoy, en la primera parte al menos, estudiar lo que tiene que ver con la capacidad del automatismo. ¿Por qué es que el corazón es capaz de generar automáticamente esos impulsos para bombear la sangre y cómo es que esto se modula también en el ser humano y la relación con procesos patológicos? Entonces, lo que tenemos que ver de nuevo es el esquema que vimos en la primera clase, donde vemos que tenemos dos aurículas y dos ventrículos que están en verde y en marrón respectivamente, las válvulas auriculoventriculares en blanco, y podemos ver distintos colores a distintos niveles de el corazón. Acá se pueden ver todos los registros intracelulares que resultarían si uno pudiese tener un electrodo entre el medio intra y extracelular a cada uno de estos niveles. Así entonces, en amarillo vemos el potencial de acción en el nodo sinoauricular, en verde en el miocardio auricular contráctil, en rojo en el nodo auriculoventricular, en azul o violeta en el haz de His, acá en las ramas del haz en lila, en gris en la fibra de Purkinje, y lo que está en marrón es lo que tiene que ver con la masa del miocardio ventricular. Cuando ustedes ven que hay un desfasaje temporal y hay una secuencia de eventos, es la que se debe seguir normalmente para que se produzca primero la sístole auricular cuando hay una diástole ventricular, y luego cuando se produce una sístole ventricular tener una diástole auricular, controlando también las válvulas. Recuerden que sístole es contracción y diástole es relajación. Entonces, veamos que todos estos registros intracelulares se pueden correlacionar con registros extracelulares de la actividad cardíaca, como ya vimos en la clase anterior, que constituyen lo que conocemos como electrocardiograma. En CBCC4 les vamos a enseñar cómo es que se genera el electrocardiograma, pero vean cómo los distintos sectores del electrocardiograma con sus colores corresponden a los distintos sectores de la masa miocárdica. Así que acá tenemos al nodo sinusal, acá tenemos al miocardio auricular contráctil, acá tenemos básicamente al nodo auriculoventricular y el haz de His, y fíjense cómo acá tenemos con la fase cero del miocardio ventricular lo que denominamos el complejo QRS, que coincide con la depolarización ventricular. Luego tenemos un segmento ST que coincide más o menos con la fase 2 o plató o meseta, donde están totalmente depolarizados los ventrículos, y la onda T, que coincide con la repolarización ventricular. Y acá tienen todo el esquema. Entonces, los fenómenos eléctricos son importantes porque resultado de la propagación de todos estos fenómenos eléctricos, lo que va a ocurrir como resultado de ello es que va a haber entrada de calcio a las células
musculares cardíacas, originándose finalmente la contracción, cosa que veremos al final de esta clase en lo que tiene que ver con acoplamiento, excitación, contracción cardíaco. Entonces, nosotros tenemos que hay potenciales de acción rápidos en el miocardio contráctil y también en las fibras de Purkinje, pero también vemos que los hay lentos. Esto tiene que ver con la fase de ascenso, pero recuerden que cuanto más rápido o más lento es el ascenso, si es más lento el ascenso en general quiere decir que se va a conducir también más lento porque se puede demostrar biofísicamente que la velocidad de conducción está relacionada con la derivada primera del voltaje respecto al tiempo en esta primera fase. Por eso es que hablamos de potenciales de acción rápidos y de lentos, que están en los nodos y en circunstancias patológicas cuando bloqueamos la fase cero. Los nodos y miocardio de conducción tienen la propiedad del automatismo. Entonces, tenemos que definir siempre qué son las cosas. Automatismo es la propiedad de generar un potencial de acción espontáneamente, pero que también lo hace de forma cíclica. Fíjense que lo vuelve a repetir una y otra vez. Y cuando ocurre un fenómeno de automatismo, hay una frecuencia mayor que manda. Si vamos a ver con qué frecuencia se producen los fenómenos espontáneamente en el nodo sinusal, vemos que ocurren 60-80 depolarizaciones, lo que va a originar latidos por minuto. Este es el marcapaso normal y es lo que da el ritmo sinusal normal. Luego fíjense que hay haces preferenciales de conducción con donde llegamos al nodo auriculoventricular y ahí hay 40 a 60 latidos por minuto. En ese caso, a ese nivel se produce el retardo auriculoventricular que desfasa los fenómenos auriculares de los fenómenos ventriculares y por eso sístole y diástole auricular y ventricular no coinciden. Puede ocurrir en circunstancias patológicas que hayan haces que vayan directamente de la aurícula al ventrículo y que no estén a nivel del nodo auriculoventricular. Eso puede dar algo que se da en el 0,3% de la población, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, en ese caso, el peligro es que puede haber una comunicación directa de la aurícula al ventrículo y si hay arritmias auriculares, estas pueden llegar a propagarse al ventrículo sin tener el filtro del nodo auriculoventricular. Esos haces aberrantes se llaman haces de Kent y en el electrocardiograma, en el complejo QRS, se puede ver lo que se llama onda delta. Las fibras de Purkinje que están a este nivel son las que tienen un automatismo con frecuencia más baja, de menor de 40 veces latidos por minuto. Como el que tiene una frecuencia mayor es el que comanda la actividad cardíaca, normalmente comanda todo ello el nodo sinusal. Así que el comando normal es del nodo sinusal y tenemos que tener en cuenta que si se inhibe va al de la siguiente frecuencia en este orden que vemos acá. Del nodo sinusal pasamos al nodo auriculoventricular si este llega a funcionar mal y de acá pasamos a las fibras de Purkinje. Entonces, ¿qué características tiene el potencial de acción del nodo sinusal? Veamos cuáles son sus fases. Acá tenemos el potencial de membrana, esto es la diferencia entre el potencial intracelular y extracelular versus tiempo. Primero, fíjense que dura bastante, dura alrededor de fácilmente 200 milisegundos y no tiene la forma que tiene el potencial de acción del miocardio contráctil auricular y ventricular o de la fibra de Purkinje. Primero, no hay potencial de reposo. Lo que ocurre es que hay un potencial mínimo que raramente supera los menos 60 milivoltios, el cual, que acá lo vemos marcado por la flecha roja, es el máximo potencial diastólico y vemos que ese es el potencial más negativo al que se llega, pero vemos que no hay una línea paralela, es decir, no existe un potencial de reposo. No hay potencial de reposo en estas células que por otra parte están bastante más depolarizadas que las células del miocardio contráctil y de las fibras de Purkinje.
vemos que hay una fase 4 donde se produce una depolarización espontánea, y esa fase 4 se le llama fase de depolarización diastólica. Entonces hay una pendiente donde lleva todo hasta cierto umbral, ¿m? Y de ahí entonces se dispara el potencial de acción con una fase 0, que es una fase de depolarización, y luego llegamos a un pico débilmente positivo y luego a una fase de repolarización nuevamente. Entonces, esto se produce automáticamente una y otra vez y da lugar a una actividad cíclica y periódica y automática que en este caso estamos viendo a nivel del nodo sinusal. Vamos a verlo varias veces, pero las corrientes centrales que vamos a ver acá son, por ejemplo, en la fase 4, vamos a ver que va a ser central una corriente que se llama IF o corriente graciosa, se le llamó en inglés. Después vamos a ver por qué se le llamó corriente graciosa. Acá en este punto del umbral vamos a ver que hay un canal de calcio llamado canal de calcio tipo T. En la fase 0 un canal de calcio llamado tipo L. Y para la repolarización vamos a ver que existe un canal de potasio que se llama rectificador retardado. Existe también una corriente llamada una corriente de background para el sodio. Los nodos entonces no tienen ni fase 1 ni 2 en su potencial de acción, a diferencia de lo que vimos en los miocitos del miocardio contráctil. Entonces, ¿cómo podemos demostrar cuáles son las corrientes e iones y los iones que están detrás de los fenómenos que vemos? Por ejemplo, en el potencial de acción de nodo sinusal, en la fase 0 de depolarización, podemos hacer algunos experimentos que nos indican que la corriente de calcio L y K por el canal KCNA1C o KB1.2 es central. Fíjense que si tenemos el registro de los potenciales de acción en nodo sinusal, vemos esta actividad periódica y cíclica, y esto es con calcio 2 milimolar, pero cuando bajamos el calcio a 0,2 milimolar, cambia la amplitud del potencial de acción y cambia también la rapidez con que se depolariza. Es mucho más lento, ¿ven? Y esto sugiere que el calcio entonces es un ion central para que se produzca esta fase de depolarización. Ahora, el otro experimento que se puede hacer es bloquear con nifedipina, que es un bloqueante específico de los canales de calcio tipo L, bloqueamos la corriente y vemos que ocurre con el potencial de acción del nodo sinusal y vemos que también baja muchísimo la amplitud. Así que los experimentos de bajar el calcio extracelular y bloquear los canales de calcio L con nifedipina nos dan evidencia de que esta fase 0 de depolarización se debe al canal de calcio L. Esto muestra que la fase 0, fase de depolarización o también denominada a veces upstroke, se deben a este canal que da una corriente entrante que es lenta y depolarizante. Este canal de calcio L es básicamente igual al canal de calcio L que vimos en músculo cardíaco contráctil y en fibras de Purkinje. ¿Qué ocurre en la fase 3, la repolarización? En la fase 3, las corrientes iónicas son las corrientes de potasio retardado por KCNQ y HER en el nodo sinusal. Acá tenemos de nuevo los potenciales de acción y acá lo que podemos ver son las corrientes que son extremadamente lentas. Fíjense que llega hasta 10 segundos, extremadamente lentas en activarse, y no tienen inactivación. Así que la fase 3 se debe a canales de potasio rectificadores retardados muy lentos y eso es lo que origina la repolarización. Hay una cosa que es central acá. Las células de los nodos carecen de el canal IK1, que es el rectificador entrante o inward rectifier. Y por eso es que el potencial es mucho menos negativo que en el miocardio contráctil. Acá alcanzamos menos 55 a menos 60 milivoltios en comparación con menos 85 en el miocardio contráctil.
es porque no hay rectificador entrante. Entonces la membrana se vuelve menos permeable al potasio y se tiende menos al potencial de equilibrio electroquímico del potasio. Es muy interesante que las células de nodo tienen canales de sodio, pero debido a que no hay IK1, están siempre inactivados y solo pueden llegar a manifestarse en circunstancias patológicas donde se vuelva muy negativo el potencial de membrana. Entonces, este hecho es central. Los potenciales negativos que tienen estos potenciales de acción de nodo son más positivos que los del miocardio contráctil y fibras de Purkinje porque no tienen el inward rectifier o rectificador entrante. Por último, en la fase 4 de depolarización diastólica, continuando con el estudio del potencial de acción de nodo sinusal, vemos que hay una corriente iónica que es la que llamamos IFANI o IF, graciosa, y hoy sabemos que se da por los canales HCN. ¿Por qué esta corriente se denominó IF? Fíjense que acá tenemos los potenciales de acción de nodo sinusal y acá tenemos las corrientes si son entrantes o salientes. Recuerden que las corrientes entrantes depolarizan y que las corrientes salientes repolarizan. Y fíjense que IF se da justamente en la fase 4 como una débil corriente entrante, por lo cual origina esta débil depolarización que vemos acá. ¿Por qué IF es tan importante? Esta corriente es muy importante porque para que se dé automatismo es central que exista, se comienza a activar al final de la fase 3, pero sobre todo en la fase 4. No es exclusiva solo de los nodos, se pueden encontrar también en otras partes del organismo, en algunas neuronas, por ejemplo, ahí a veces se le llama IH a este tipo de corriente. IF es una corriente depolarizante que sobre todo, si bien puede pasar también potasio, el que más pasa es el sodio y pasan varios iones monovalentes y los canales no son canales de sodio, son otros canales que se llaman canales HCN. ¿Por qué la corriente es FANI? Porque en lugar de activarse al depolarizarse la membrana, se activa cuando se hiperpolariza la membrana. O sea que en tanto el potencial de acción está repolarizándose, se está abriendo esta corriente. Pero el abrirse esta corriente hace que se vuelva una corriente entrante que depolariza otra vez. Entonces eso genera un fenómeno de realimentación constante donde la repolarización genera la depolarización para el automatismo. Entonces ese es el tema central por el cual hay un automatismo en la fase 4. Durante la misma repolarización se activa IF pudiéndose generar el automatismo de la fase 4. El potencial de acción observado va a depender del balance de todas las corrientes entrantes y salientes como hemos analizado en todas las clases que hemos visto hasta ahora. Entonces, veamos cuál es la estructura y función de estos canales HCN, que como vemos son centrales para poder explicar el automatismo. La corriente por IF, los canales HCN. Fíjense que estos canales tienen también 6 segmentos transmembrana, cada una de sus subunidades principales. Acá tienen el poro, o sea que es parecido a todos los demás. Miren cómo el S4 también tiene cargas positivas, es decir, tiene un sensor de voltaje, pero aparentemente el acople entre el sensor de voltaje y la apertura del canal está invertido. Entonces, por eso se abre con la hiperpolarización. Hay un tema central también, que acá ustedes pueden ver, que en el sector intracelular, este es el sector intracelular y este es el sector extracelular, en el sector intracelular se pueden unir nucleótidos cíclicos. Y eso es central porque esto modula también, aparte del voltaje, la corriente que pueda pasar por acá. Entonces, los canales HCN tienen 6 segmentos transmembranas, pero se abren al revés. Permean sodio y otros cationes también,
pero el sodio es uno de los principales. Por eso es que hay depolarización. Y estos canales son parientes, primos hermanos o hermanos de otros canales que importan en toda la parte sensorial y de recepción sensorial del organismo. Se llaman los Cyclic Nucleotide Gated Channels o CNG Channels. Entonces, en ese caso, son canales como estos, pero que por algún motivo misterioso no responden al voltaje y solo a los nucleótidos cíclicos. Por ejemplo, estos son centrales en lo que tiene que ver con la visión, son centrales en lo que tiene que ver con el olfato, con prácticamente casi todos los sentidos principales. Así que HCN es muy interesante que estos canales HCN del nodo sinusal son hermanos prácticamente, la homología secuencial es muy alta a estos otros que son muy parecidos, pero a diferencia de los HCN, responden solo a nucleótidos cíclicos y no a voltaje. Entonces la respuesta a nucleótidos cíclicos se marca por las flechas que ven acá. Fíjense que si yo doy pulsos hiperpolarizantes, es decir, pulsos negativos de corriente, veo que la corriente va aumentando, o sea que las corrientes por IF ante pulsos hiperpolarizantes se ve que aumentan. Y por otro lado, eso lo puedo graficar, puedo ver qué tanta corriente tengo y eso me da una idea de la conductancia. Puedo hacer la relación conductancia sobre conductancia máxima, que quiere decir cuántos canales abiertos hay. Y fíjense que cuando voy hiperpolarizando la membrana, cada vez abro más y más y más canales. Es al revés que los otros que se abren así. Estos se abren al revés. Entonces, se abren con la hiperpolarización. Entonces, resumiendo, todas las corrientes que importan para el potencial de acción de nodo sinusal, veamos las principales corrientes iónicas y el balance de corrientes en nodo. El potencial de acción, recordemos que refleja el balance de las corrientes entrantes y de las corrientes, esto es una I salientes. Entonces, cuando predomina lo entrante hay depolarización, cuando predomina lo saliente hay una repolarización. O sea que si hacemos nosotros la resta de estas, finalmente obtenemos el registro que vemos arriba. Ahora, ¿cuáles son las corrientes involucradas en el potencial de nodo sinusal que está acá? Bueno, nosotros ya vimos a la corriente de calcio L, ya hablamos de ella, es la misma prácticamente que la que vimos para miocardio contráctil y fibras de Purkinje en la clase 1. También vimos las corrientes de potasio por rectificador retardado, sabemos que activa muy lento en segundos y que no inactiva, pero acá aparecen otras corrientes nuevas. Una es la corriente de calcio T, que se activa más negativamente que la corriente por el calcio, por el canal de calcio L, menos de menos 40 milivoltios, y es la que da básicamente este punto de quiebre de umbral que vemos acá. Tiene una rápida activación y tiene otra característica. Tiene una inactivación también muy rápida. Y sabemos que hay varios tipos e isoformas de este canal T y es muy interesante que según la isoforma que expresan distintas células del organismo, se pueden ver distintas patologías y canalopatías, como por ejemplo crisis de ausencias epilépticas. Otra corriente que hay que tener en cuenta, que es una corriente un tanto misteriosa, es lo que se llama corriente de sodio background, o a veces se le dice late o corriente de sodio tardía. Esta es una corriente lenta de sodio, es catiónica y algo inespecífica, si bien deja pasar más sodio, y también junto con IF, fíjense que juegan un rol central en la actividad marcapaso de estas células. Así que, pero IF digamos que es más regulable, por lo cual que INA-B. Por lo cual en general la gente se enfoca mucho más en IF. De hecho, existe medicación farmacológica para bloquear los canales IF. Entonces, ¿qué ocurre con el potencial de acción de nodo sinusal?
cómo se modula la frecuencia cardíaca en el nodo sinusal por el sistema neurovegetativo, es decir, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Acá tenemos el nodo sinusal, en negro tenemos la situación normal y básicamente cuántas veces dispara por unidad de tiempo es la frecuencia. En rojo tenemos cuando estimulamos con isoproterenol 001 micromolar, que es un agonista del sistema simpático, o sea que activa los receptores beta, y en verde tenemos la estimulación por acetilcolina 0.003 micromolar, o sea que es un agonista de los receptores muscarínicos parasimpáticos. Fíjense qué es lo que ocurre. Cuando estimulamos el sistema simpático, la pendiente de la fase 4 o de depolarización diastólica aumenta, tiene más pendiente, entonces llegamos antes al umbral y como consecuencia disparamos más veces por unidad de tiempo. Consecuencia, el sistema simpático, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso, cuando hacemos ejercicio o cuando hay una reacción de alarma, necesitamos bombear más sangre cuando estamos con miedo y entonces por eso late más rápido el corazón. Ahora, fíjense que en el caso de estimular el sistema parasimpático disminuye la fase de depolarización diastólica y llegamos más lento al umbral, con lo cual baja la frecuencia cardíaca. En general, las personas entrenadas tienen un tono de modulación por el sistema parasimpático mucho mayor, por lo cual los deportistas en general tienen frecuencias cardíacas basales más bajas que las personas que no hacen deporte. Hace poco se hizo un estudio, hará unos 2 meses, que inclusive vincula la frecuencia cardíaca que hay con el pronóstico de vida. Y a partir de los 55 años, aparentemente 75 como frecuencia cardíaca. Esto es para la población general, pero podría distinguirse para hombres y mujeres y obviamente para distintas comorbilidades. Pero en general, cuanto hay más de 75 en frecuencia cardíaca, hay peor pronóstico y más riesgo de tener accidentes cardiovasculares. Que cuando hay menos de 75. Y eso indica en cierta medida también por qué es bueno hacer deporte, porque me da una reserva funcional de aumentar la frecuencia cardíaca más que si yo ya la tengo aumentada, porque esto no puede aumentar hasta el infinito. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se produce este cambio de pendiente acá? Esta es la situación normal en negro para IF, que es la corriente Fanny. Y es un pulso a menos 85 milivoltios y acá tenemos la cantidad de corriente. Entonces, cuando aplicamos isoproterenol, vemos que aumenta mucho esa corriente. Entonces, si aumenta la corriente IF, que es depolarizante, vamos a tener que aumentar la pendiente de depolarización diastólica. En cambio, con acetilcolina vemos que la bajamos a esa corriente. Entonces, vemos que por eso baja también esta pendiente. Eso se puede ver también con esta curva de conductancia, que ya vimos una, y vemos cómo las curvas de conductancia, esta sería para situación control en negro, se cambian. Y cuando uno pone isoproterenol, comienzan a abrirse los canales IF a potenciales menos negativos que la situación control. Cuando uno pone acetilcolina, se abren a potenciales más negativos. En resumen, entonces, sobre esta diapositiva, el concepto central es que el sistema simpático, que se puede activar por isoproterenol y lo vemos en rojo, aumenta IF y aumenta la pendiente de la fase de depolarización diastólica, aumentando la frecuencia cardíaca. Esto lo conocemos como un efecto cronotrópico positivo del sistema simpático. Por otro lado, el sistema parasimpático, que está en verde, va a disminuir IF y va a disminuir la pendiente de la fase de polarización diastólica, disminuye la frecuencia cardíaca y a esto lo conocemos como el efecto cronotrópico negativo del sistema parasimpático. Veamos ahora el esquema de regulación de
el sistema vegetativo sobre el nodo. Entonces, parecido a lo que vimos para los miocitos contráctiles y fibras de Purkinje, nosotros tenemos acá adrenalina, noradrenalina o lo que es lo mismo, epinefrina, norepinefrina, que se une a un G-protein couple receptor, que sería un receptor beta, por ejemplo. Es G-protein heteromérica, la ven acá. Cuando se une, esta proteína G heteromérica se separa y queda una subunidad alfa que es capaz de activar a la adenilato ciclasa, que a partir de ATP forma AMP cíclico, y como ya vimos en la clase anterior, el AMP cíclico se une a la subunidad reguladora, separando a la proteína quinasa A entre sus unidades catalíticas y reguladoras, quedando sola la subunidad catalítica. Esta subunidad catalítica es capaz de fosforilar vía ACAP a canales de calcio, pero en las células del nodo tiene otro efecto también. Fíjense que es AMP cíclico, es un nucleótido cíclico, por lo cual va a aumentar la corriente por los canales HCN. Así que el sistema simpático es cronotrópico positivo porque aumenta IF, porque produce AMP cíclico y sin necesariamente fosforilar por unirse al canal HCN aumenta la corriente, y también va a fosforilar al canal de calcio L. Pero el efecto central por el cual aumenta la pendiente de la fase de polarización diastólica es porque el AMP cíclico se une y aumenta la pendiente, como ya hemos hablado al respecto. Veamos ahora qué ocurre con la modulación por el sistema parasimpático. Acá tenemos la acetilcolina y acá tenemos un receptor muscarínico de tipo M2. Tenemos que son también receptores acoplados a proteína G, pero ejercen una función inhibitoria sobre la adenilato ciclasa, por lo cual no se puede dar esta función de producir el AMP cíclico. Por otro lado, también tenemos que hay unas funciones de realimentación a este nivel, y finalmente, básicamente, se produce menos AMP cíclico. Como consecuencia, el sistema parasimpático va a tener menos nucleótidos cíclicos en el medio, y eso va a hacer que disminuya IF, y es el mecanismo principal por el cual vemos disminuir la pendiente en justamente en el nodo sinusal. Pero también se descubrió que hay un efecto producido por esta vía por el cual se aumentan las corrientes por los canales rectificadores retardados, por lo cual aumenta también la repolarización debido a ello. Entonces, el potencial de acción de nodo sinusal, a modo de resumen de modulación de la frecuencia cardíaca, el nodo sinusal por el sistema simpático y el sistema parasimpático, veamos rápidamente las vías moleculares implicadas. Acá tenemos una célula del nodo sinauricular y como vemos, receptor beta, proteína G, adenilato ciclasa, el AMP cíclico, proteína quinasa A, y vemos cómo AMP cíclico va a IF, aumentándola, y también vemos cómo pKa, por su subunidad catalítica, aumenta la corriente de calcio. Esto ya lo hemos discutido. Luego tenemos la acetilcolina, que se puede unir a los receptores M2 y por un lado hace que se forme menos AMP cíclico y hay menos IF y baja la frecuencia, pero hay otra vía por otro tipo de subunidad de proteína G llamada GK, que estimula a canales de potasio modulables por acetilcolina. Entonces eso hace que cambie también la fase de repolarización por el sistema parasimpático. Por último, respecto a esta primera parte de la clase, digamos nociones generales de fármacos antiarrítmicos y canales iónicos, y veamos algunos ejemplos donde podemos ver cómo toda esta investigación básica sirve también para trasladarlo a la clínica.
respecto al canal de sodio, para su bloqueo se usa, por ejemplo, lidocaína, como pueden ver acá en la figura, que bloquea, pasa las membranas celulares y bloquea el canal de sodio desde adentro. Y, por ejemplo, hay otra droga que es la quinidina, que también lo bloquea. La lidocaína es una medicación antiarrítmica que se llama de clase tipo 1B. Luego van a estudiar en el curso de farmacología todos los fármacos antiarrítmicos y en patología todas las arritmias cardíacas que hay. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja bloqueando a los canales de sodio. Como estamos dando todo este tipo de temas ahora, se los quiero acotar ahora para que no se olviden. Y fíjense la relevancia que tiene todo lo que estamos dando, porque eso permite este tratamiento. Así es como se incrementa el periodo refractario, ¿m? Y entonces disminuye la velocidad de las contracciones en el corazón, y como cambia la fase cero, se puede producir una parada de los mecanismos de reentrada. Así que la lidocaína es bastante usada para cuando hay mecanismos de reentrada provocando problemas arrítmicos. También recuerden que si la lidocaína se aplica localmente, puede usarse como un anestésico local, porque es como que genera una especie de nube eh, en cuanto a la capacidad de sentir en las neuronas locales, que no pueden llevar señales al cerebro, actuando de esa forma como anestésico. Pero acá a nivel cardíaco, por todo esto que vimos, vemos que si se inyecta intravenoso, va a poder ser usada en la taquicardia ventricular o en la fibrilación ventricular por parar el mecanismo de reentrada debido a que bloquea los canales de sodio. La quinidina es una medicación que es como un agente antiarrítmico tipo 1, 1A, también está en el corazón, y es un estereoisómero de la quinina, fármaco usado en el tratamiento de la malaria. Y la droga origina que aumente la duración del potencial de acción. Miren, o sea que provoca un síndrome de QT largo, o sea que genera un síndrome de QT largo adquirido. Pero eso es lo que la hace como de las pocas drogas efectivas en lo que vimos la clase pasada como unos síndromes congénitos de canalopatía, como síndromes de Brugada, y también en el síndrome de QT corto. Recuerden que el canal de sodio no está activo en el nodo, está presente pero no está activo porque no hay inward rectifiers. Esto va a poder actuar en el miocardio contráctil y en las fibras de Purkinje, estos que estamos viendo aquí. En cuanto al canal de calcio L, para su bloqueo se pueden usar dihidropiridinas y otras drogas. Por ejemplo, veamos el verapamilo. El verapamil es un bloqueante de canales de calcio y obra relajando los músculos del corazón y de los vasos sanguíneos, o sea que se usa también como antihipertensivo, y así es usado para tratar la hipertensión arterial, también cuando hay dolor en el pecho porque hay insuficiencia coronaria, es decir, están contraídos los vasos de irrigación coronaria cardíaca, y también se usa para tratar algunos desórdenes del ritmo cardíaco. Por ejemplo, el verapamil se puede usar para controlar la velocidad ventricular en la taquicardia supraventricular y en la prevención de algunos ataques de migraña. Como antiarrítmico se clasifica como clase 4 y es bastante más efectivo que la digoxina, que es un digitálico, para controlar la velocidad de latido del corazón a nivel ventricular. En este caso, el canal de calcio L, recuerden que está en el nodo, o sea que esta medicación va a servir para controlar nodo, pero también miocardio contráctil y también las fibras de Purkinje. Bueno, esto